¿Cuántos niños hay aquí? Delante de nuestro Padre que está en los cielos, todos somos niños. ¿Quién puede ser suficientemente grande para decir, yo no soy niño? Todos somos niños. Amén. Y como niños vamos a glorificar a Dios, vamos a gozarnos como lo hemos estado haciendo y vamos a dejar que Él nos enseñe a través de su palabra. Porque aquí no venimos a aprender de una persona, sino venimos a aprender de lo que Él nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios y es lo que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios. Así es que la enseñanza la recibimos directamente de parte de Dios. Amén. Porque la recibimos como es la palabra de Dios. Y así es de que vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Y vamos a empezar en el capítulo 3. Ya muchos han leído, pero es posible que algunos no. Y es importante que volvamos a leer estas palabras de parte de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y antes de empezar vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él nos ayude en esta preciosa mañana, que todo lo que vamos a ver aquí en la palabra de Dios, la podamos no solamente leer, sino también entender. Como la misma palabra dice, el que lee, hablando Jesús, el que lee entienda. Porque si leemos y no entendemos, pues nos quedamos cortos. Necesitamos la ayuda de parte de Dios para poder entender lo que la palabra de Dios está hablando a nuestros corazones. Así es de que vamos a orar. Padre poderoso, en esta preciosa mañana te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento para poder entender todo lo que tú quieras enseñarnos a través de tu bendita palabra. Es tu palabra la que estamos viendo y es tu palabra la que nos enseña. Gracias por ella, Señor, te damos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues vamos a ver la visita a Jesús de Nicodemo. Jesús visitó a Nicodemo. Nicodemo visitó a Jesús, es al revés. Nicodemo visitó a Jesús. Y como siempre había gente que visitaba a Jesús, aquí podemos ver que esta persona visitó a Jesús. Lo visitó. Capítulo 3, ahí están todos. Dice la palabra de Dios, había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Cómo vino? De noche, como que no quería que lo vieran, ¿verdad? Que visitaba a Jesús. Hay gente a veces que lo visita a uno, pero lo visita en una hora que no lo vean. En una hora, ¿verdad? Que no le reconozcan, de noche. Y vemos aquí lo que este hombre dijo. Y le dijo, Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Note una cosa, Nicodemo, siendo un fariseo, junto con los compañeros que eran fariseos también, sabían, dice la palabra de Dios, que sabían que habían venido de Dios, como maestro. Sabían ellos que Él había venido, Jesús había venido como maestro. Pero ellos mismos se contradecían, porque algunos sí creían, sabían que Jesús había venido como maestro. Nosotros sabemos que Él es nuestro maestro y aprendemos de Él y no lo contradecimos. Pero ellos contradecían a Jesús. No todos, pero había muchos que sí lo contradecían. Y vemos aquí lo que la palabra de Dios dice, que has venido como maestro, porque nadie, fíjese bien, diga conmigo, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie podía hacer lo que Jesús hacía si no estaba Dios con él. Las señales que Jesús hacía eran sobrenaturales. Sanar un ciego, o un cojo, o resucitar un muerto, o sanar un leproso. Para Él no era nada difícil. Todo lo que Él quería hacer lo hizo. Muchas señales manifestó. ¿Por qué manifestó todo esto? Por un solo motivo. ¿Sabe cuál? Nicodemo lo dice allí. ¿Por qué? Porque estaba Dios con él. Estaba Dios con él. Y por el Espíritu de Dios, Él echaba fuera demonios, liberaba endemoniados. Hacía muchas señales. Por eso es que Nicodemo decía, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Porque estaba Dios con él, ellos podían hacer todo eso. Porque estaba Dios con él, ellos podían hacer, él podía hacer todo eso. Pero vemos aquí la respuesta de Jesús, una respuesta muy importante, muy preciosa. El verso 3, capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese la respuesta que Jesús le da. No se dejó llevar por lo que decía Nicodemo de él, como lisonjeándolo. No. Él dijo claramente al responder, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. ¿Quién de aquí le gustaría, o si ya ha nacido de nuevo, pues ya no le gustaría? Pero al que no ha nacido de nuevo, yo le diría, ¿le gustaría nacer de nuevo? Se puede, hermano. Se puede nacer de nuevo. Hemos nacido
una vez ya, pero nos hace falta nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, hermanos, es un nacimiento, dice aquí la palabra, es diferente. Esto es para entrar, o para ver, mejor dicho, el reino de Dios. Usted puede ver el reino de Dios cuando ya es una persona nueva, una persona diferente, una persona que ha nacido de nuevo, para explicarme mejor, que ha nacido de nuevo. Como Jesús le dice aquí a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Podría usted decir, pero ¿cómo es que usted puede ver el reino de Dios? Estamos enfrente, hermanos, de un reino diferente. Desde el momento en que uno nace de nuevo, deja uno el reino donde estaba antes para entrar para ver un reino nuevo. Un reino que es reino de luz. Estábamos en el reino de las tinieblas, pero ahora estamos en el reino de la luz. Ahora podemos ver lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, como rescatarnos de donde estábamos, esclavizados del pecado, y ahora somos libres. Hermanos, es triste vivir en esclavitud. Un esclavo no tiene libertad de decidir a quién servir. Pero ahora usted tiene libertad de servir a Dios o no servir a Dios. Y cuando usted sirve a Dios, deja de servir al contrario, que es Satanás. Hay el reino de las tinieblas y hay el reino de la luz. Cristo Jesús es el Rey y es el reino de la luz. Podemos ver con claridad lo que Él ha hecho por nosotros, como morir en una cruz por nuestros pecados y pagar el precio, que humanamente no había una persona que pagara ese precio. Solamente Él pagó el precio que nosotros no pudimos pagar. Solamente Él dio su vida, porque su vida no era una vida pecaminosa. Él nació por obra del Espíritu Santo, fue engendrado, por obra del Espíritu Santo, y nació y creció sin pecar. Por eso aquí nos habla Él mismo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero no solamente esto dice Jesús, también Nicodemo le contesta. Hay veces que en una plática pues uno encuentra respuesta a lo que le dicen. Jesús le había dicho que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le contesta a Jesús, aquel hombre que vino a Jesús de noche. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Fíjese qué respuesta le da Nicodemo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿De qué estaba hablando Nicodemo, pues? ¿Estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo? No. Él estaba viendo las cosas en lo natural.
en lo natural, en el nacimiento natural, como nace toda persona, que es engendrado en el vientre de la mamá y luego nace. Entonces vemos aquí más adelante, respondiendo Jesús, verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere, ¿de qué? De agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de dos cosas, hay que nacer de agua y hay que nacer de Espíritu, porque es el Espíritu precisamente el que está muerto en la persona y necesita nacer de nuevo, porque el pecado lo ha separado de Dios y es por eso que necesita nacer de nuevo. Toda aquella persona que ha nacido de nuevo, se ha dado cuenta que ha tenido que dejar un pasado de esclavitud al pecado para vivir en una libertad en Cristo Jesús. Porque a eso vino Cristo, a libertarnos del pecado. A libertarnos del pecado. Así es de que podemos ver aquí, nacer de agua y de Espíritu. ¿Qué está hablando? Está hablando de que nazca de nuevo. El agua también representa el Espíritu. En el Evangelio de San Juan, capítulo 7, ahí habla, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior fluirán ríos de agua viva. Y está hablando del Espíritu que había de venir sobre todos aquellos que creían en Él. Así es que como creyentes en Cristo, hay ríos que fluyen de nosotros, ríos de agua viva. Y también el agua, cuando uno es bautizado, también es sepultado para salir a una vida nueva. No a la vida que vivíamos antes, sino a una vida nueva. Es como una tumba marina que lo sepultan a uno y sale uno a una nueva vida. No a la misma que vivía antes. Y sigue hablando aquí Jesús, el verso 6, fíjense lo que dice. Yo quisiera que ustedes me lo leyeran para que veamos bien lo que dice aquí. ¿Qué dice? Lo que es, y es como se encontraba Nicodemo, y como se encuentran muchos que han nacido en la carne. Algunos tienen pocos años, algunos tienen más, pero si no han nacido de nuevo, su único nacimiento ha sido en la carne. Son carnales, son mundanos, necesitan el nacimiento de nuevo para ser una criatura nueva. Por eso claramente le explica aquí Jesús a Nicodemo y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fíjese bien, nacer del Espíritu. Ya carnalmente ya hemos nacido, hermano. Ya estamos aquí porque nacimos de la carne. Pero hay que nacer de nuevo. Les voy a testificar poquito de mi vida antes de que yo recibiese a Cristo en mi corazón.
Yo no entendía todo eso. Y nunca había leído una Biblia para decir que pues había visto esto que estamos viendo ahorita. Pero había una pregunta en mi corazón, porque Dios trabaja de diferentes maneras en la vida de cada persona. Había una pregunta en mí, porque yo andaba muy perdido en la tomadera, en cada vicio que se presentaba, ahí andaba yo metido. Esclavo del pecado. Pero yo, dentro de mí había la pregunta: si yo naciera de nuevo, yo no sería la misma persona que soy. Porque estaba enfadado de esa vida. No sé cuántos se enfadan de la vida que llevan. Pero llega un momento que se enfada uno. Es más, a la edad que yo tenía, como 16, 17 años, yo pensaba que ya había vivido demasiados años. No, yo ya viví mucho. Ya. No me interesaba vivir más. Tenía 17 años o 18, a los 21 que conocí la palabra de Dios. Y yo me preguntaba, si yo naciera de nuevo, yo no sería el mismo. Porque yo desde niño empecé a agarrar vicios, porque eso me enseñaron. Vicios: tomar, fumar, maltratar, tratar mal a las personas, no respetar a nadie. Eso me enseñaron, eso aprendí, burlarme de las personas y pecar de otras maneras. Hay tantas maneras de pecar, pero dentro de mí había ese sentir. Si yo naciera de nuevo, no sería la misma persona que soy. Y llegó el día que escuché esta lectura de la palabra de Dios. Entonces tuve la respuesta a aquella pregunta que yo me hacía: si yo naciera de nuevo, yo no sería la misma persona que soy. Entonces me agarró de sorpresa oír la palabra esta. Entonces dije: ¿se puede nacer de nuevo? Me pregunté para mí mismo: ¿se puede nacer de nuevo? Y claramente Jesús dice que sí. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pues quiero decirle que nací de agua y nací de espíritu y entré a ese reino. Y ahora me encuentro en ese reino. Yo espero que todos los que me escuchan también sean parte de ese reino. Del reino de Dios, que mucha gente pertenece a ese reino, ya no al reino de las tinieblas, sino al reino de Dios, al reino de luz, porque Cristo Jesús es la luz. Él dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Así es de que pertenecer a ese reino, hermanos, es un reino muy diferente. Desde ese día que yo recibí a Cristo, se fueron esas malas palabras de mí. Ya no andaba usando palabras groseras para otro, mi prójimo. Entonces sentí amor por mi prójimo, cosa que antes no sentía. Porque mire, cuando usted no ha nacido de nuevo, no siente amor por su prójimo, porque no tiene amor ni para usted. Porque como anda uno destruyéndose a sí mismo, ni uno mismo se ama. Pero cuando uno ama, primeramente se ama a sí mismo, ama a los demás también. Amén. Eso es lo que necesitamos: amarnos unos a otros como Cristo nos amó a nosotros. Y dice aquí la palabra: lo que es nacido en la carne, carne es.
Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Se entiende aquí lo que está diciendo la palabra? Lo que es nacido en la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora el verso 7 dice, no te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Podía Nicodemo maravillarse de las cosas que oía de Jesús. Pero Jesús le dice, no te maravilles de lo que te dije. Y no debemos maravillarnos de lo que nos dice Jesús. Porque aquí está hablando con Nicodemo, pero está hablando con usted también que está aquí escuchando. No te maravilles de lo que te dice Jesús. Es necesario nacer de nuevo. Es una necesidad, hermano. Una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Porque usted tiene un alma que vale tanto que Jesucristo vino a dar su vida para que usted no se pierda. Vale mucho. Vale mucho. Más que el oro. Dice el apóstol Pedro que fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya reservado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos. Comprados no con oro ni con plata, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Él pagó por cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recibir lo que Él hizo por nosotros, porque Él ya pagó. Él ya lo hizo. Ahora la parte de nosotros es recibir ese sacrificio por nuestros pecados. Una cosa que quiero decirle que Él tomó su lugar. Usted, que no hallaba cómo ser libre de la condición en que se encuentra, o que no haya cómo ser libre de la condición en que se encuentra, Él tomó el lugar suyo para que usted no tenga que ir a condenación. Él fue condenado por usted. Es como si alguien lo viene persiguiendo y se mete aquí a ocultarse del que lo viene persiguiendo. ¿Cómo podríamos rescatarlo? Porque ya vienen por él. Al meterse aquí van a sacarlo de aquí. Escuchaba una historia de una persona que tenía un hermano, que este hermano andaba en malos pasos, pero el otro hermano pues era quieto, llevaba una vida recta, de acuerdo a la palabra de Dios. Un día tuvo una revuelta por allí en sus pleitos que siempre tenía y mató a una persona. Iba cubierto de sangre de que lo puñaleó y su ropa iba teñida en sangre. Y lo persiguieron. Y él fue y se metió a donde estaba su hermano para esconderse, pero ya iban tras él. Y le pidió a su hermano que lo salvara, que lo ayudara. ¿Y cómo te puedo ayudar? Dice, mira cómo vienes.
se le ocurrió una idea al hermano y dijo, presta mi ropa y ponte la mía. Se puso la ropa como la llevaba teñida en sangre, el hermano que no debía nada, para enfrentar a los que venían contra él. Y el otro se puso la ropa del hermano y el otro la del que venía ensangrentado. Pero recuerda siempre, le digo, siempre lo que recibiste de mí. Tú te cubriste con mi ropa y yo me cubrí con la tuya. Al salir lo mataron ahí, el hermano. Y eso es lo que hizo Jesús. A él lo mataron por causa de nosotros. Él tomó el lugar de nosotros. Nosotros merecíamos morir y Él murió por nosotros. Él tomó el lugar de nosotros, pero nosotros nos vestimos con su vestidura, porque su vestidura es santa, su vestidura es justa, su vestidura es sin mancha, su vestidura es blanca. Y la nosotros está manchada de pecado. Tomó nuestra ropa y a él fue al que mataron y a nosotros no. Así es que siempre debemos recordar qué es lo que él nos ha dejado. ¿Qué es lo que nos ha dejado? En esta historia el hermano siempre recordaba que por su culpa su hermano había muerto y dejó de andar de broncudo, de peleonero, pero el hermano lo mataron. Nacer de nuevo, hermanos, es empezar una vida diferente a la que estamos viviendo. Estoy hablando a aquellos que todavía no han recibido a Cristo en su corazón. Este es un día muy especial, es un día de niños, es un día de nacer de nuevo, es un día de empezar una vida diferente a la que hemos vivido. Amén. Así es de que seguimos viendo aquí. En el 12 dice, si os he hablado cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? ¿Cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Estaba hablando cosas terrenales, cosas que aquí se ven, y no creía. Llega un punto en que le dice, ¿cómo creeréis si os hablare las cosas celestiales? Entonces vamos a ver el 13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió de él, del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Él fue el que descendió del cielo. Él fue el que vino a este mundo, despojándose de su gloria, despojándose de lo que Él era, vino a este mundo para que usted y yo recibiéramos lo que Él hizo por nosotros. Todavía más, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? ¿Cuál es nuestra parte? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer en el Señor Jesucristo. Esa es la parte de nosotros. Él ya fue levantado.
Moisés levantó una serpiente y él se compara con esa serpiente que Moisés levantó en el desierto. Este mundo es un desierto, hermano. Sin Cristo la gente está devastada, está perdida. Necesita a Cristo. Necesita recibir a Jesucristo. Necesita creer en Jesucristo. Se compara con una serpiente porque la serpiente que levantó Moisés, la levantó por un motivo, porque el pueblo pecó. Y las serpientes comenzaron a morderlos y se morían. Las serpientes los mordían y la gente se moría, mordida por las serpientes. Entonces, cuando él levantó esa serpiente, la levantó para que toda aquella persona que viera a la serpiente fuera libre de la mordedura de la serpiente. Para eso. El veneno de esa serpiente representa el pecado. Ahora cuando el pecado o Satanás nos ha mordido, que es la serpiente antigua, Jesús está ahí, comparado con esa serpiente. Podemos verlo en la cruz, que Él ya pagó por nosotros. El precio que no podíamos pagar, Él ya lo pagó en la cruz. Y así como la serpiente estaba en una vara, Él también fue puesto en un palo, en una cruz. Fue puesto para que usted y yo fuésemos libres de ese pecado, de esa mordedura de esa serpiente que representa a Satanás. Este Nicodemo, más adelante podemos ver en el capítulo 7, versos 50 y 51. Este es el que dijo lo siguiente, miren. Miren lo que dijo él. Cuando estaban para juzgar a Jesús. 7, 50 y 51. ¿Ya están ahí? Miren lo que dice. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha dicho? Estaban juzgando a Jesús injustamente. ¿Quién lo estaba juzgando? Pues los compañeros de Nicodemo, los escribas y fariseos, estaban juzgándolo. Pero él, en defensa de Jesús, dijo estas palabras: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye? ¿Era justo lo que estaban haciendo? No, ni siquiera lo habían escuchado. Nicodemo ya lo había escuchado, ¿sí o no? Ya había tenido un diálogo con él y había hablado del nacimiento de nuevo. Pero ellos no habían escuchado a Jesús. Por eso dice aquí Nicodemo, le dijo Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Oírlo y saber lo que Él ha hecho. ¿Sabe lo que Él ha hecho por usted?
Muy poquitos saben lo que Jesús ha hecho por usted. Él dio su vida por usted. Y si nunca más escucha otro mensaje que este, recuerde que Jesús dio su vida por usted. Que Él pagó el precio de su pecado. No tiene por qué seguir esclavo del pecado. Puede empezar una vida nueva. Y hoy es un día muy importante, porque usted puede nacer de nuevo si usted quiere. Así como Nicodemo recibió el mensaje, usted puede recibirlo y no dejar de nacer de nuevo. Cuando Jesús fue ya crucificado, también Nicodemo fue el que llevó especies aromáticas cuando enterraron a Jesús. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 39, ahí podemos ver. Ya cuando lo enterraron a Jesús, ellos pensaron que ya habían acabado con él, pero allí empezó todo, porque resucitó. Resucitó. ¿Ya están ahí? En el verso 39. Eso te podemos ver aquí. Lo que hizo Nicodemo también por Jesús. Sé que no estuvo de acuerdo con lo que hicieron sus compañeros religiosos que condenaron a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí está. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes con 100 libras, como 100 libras. También Nicodemo. José de Arimatea lo bajaron de la cruz, lo llevó a enterrar juntamente con Nicodemo. Amén. Pero de aquí, capítulo que sigue, Él no quedó en la tumba, Él resucitó y Él vive. Y Él vive en el corazón de aquellos que lo reciben. Por eso es una vida nueva, porque ya no vive usted, vive Cristo en usted. Pablo era como usted y como yo, pecador. Pero cuando recibió a Cristo, Él dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y así digo yo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Gálatas 2:20, ahí puede usted ver lo que la palabra de Dios dice. Es Cristo el que vive en nosotros. Ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Por eso es una vida diferente. Antes no vivía Cristo en nosotros. Antes en Pablo no vivía Cristo. Antes en usted no vivía Cristo. Antes en mí no vivía Cristo. Pero ahora vive Cristo en mí. Amén.
¿Hay alguien que le gustaría recibir a Jesús en su corazón? Si hay alguien, yo lo invito. Y no le dé pena, porque Jesús no le dio pena. Delante de la multitud, levantar sus dos manos para ser crucificado por usted y por mí. Así es de que a nosotros no nos debe dar pena también decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero recibirte en mi corazón, porque lo que uno recibe en su corazón es lo que uno tiene. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted recibe a Cristo, usted es hija o es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo ha recibido. Y es así precisamente como el apóstol decía: no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Bueno, pues si no hay nadie que le gustaría recibir a Jesucristo, vamos a orar y vamos a seguir adelante. Padre poderoso, te damos gracias en esta tarde ya por tu palabra que nos habla de lo que tú has hecho por nosotros. Tú nos has amado y tú has dado tu vida por cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.